otra cuestión. Eh, Ayer el Congreso de la Nación ratificó la ley de emergencia en discapacidad al vetar las disposiciones, al rechazar el veto a las disposiciones que había dispuesto el Poder Ejecutivo Nacional. De manera tal que tras esta nueva aprobación en el ámbito del Congreso Nacional, al presidente de la Nación no le queda más que promulgar la ley según los términos de la Constitución Nacional. Solamente 6 legisladores, entre ellos Bartolomé Abdala e Ivana Arrascaeta de San Luis, votaron a favor de la vigencia del veto, o sea, en contra de la ley. El resto de los legisladores votó por rechazar el veto enviado por el Poder Ejecutivo. Como les dije, hubo un debate intenso, por momentos muy duros, con muchísimas críticas al gobierno nacional por el hecho de la corrupción en el Instituto Nacional de la Discapacidad y la falta de claridad que hay sobre todas estas cuestiones. El enojo de algunos legisladores por esta situación de que además se descubran hechos de corrupción dentro del organismo que debe atender las necesidades de los discapacitados, cuando ha habido cortes de pensiones, de servicios, demora en los pagos a los prestadores, etcétera, etcétera, fue uno de los temas centrales de la discusión de ayer. Por cierto que habría para resumir aquí en este programa las participaciones de muchos de los legisladores, porque algunos tuvieron, digamos, razonamientos y explicaciones muy buenas. De San Luis habló, de los representantes de San Luis, el que habló ayer en el recinto fue el senador Salino. Salino tuvo una intervención que fue extensa, duró varios minutos, y él en un principio lo que señaló fue que se les estaba diciendo desde el Poder Ejecutivo que se traía a consideración este tema cuando estamos cerca de elecciones y cuando estamos en un proceso electoral que abarca primero la provincia de Buenos Aires y después todo el país. Salinas refutó esto y dijo que es consecuencia del comportamiento que ha tenido el propio gobierno con el tema de los vetos, y que ha sido el propio gobierno el que fijó finalmente la oportunidad de la consideración de la ley. Nunca hubiéramos querido caer en la emergencia, y sí en todas las reuniones que estamos teniendo con los protagonistas de esta historia prometemos y comprometemos una legislación de fondo, pero no hay oportunidad para la emergencia en discapacidad. Nunca debimos caer en esta emergencia. Y además, si las tratamos hoy y en estos días, es porque el oficialismo puso todas las trabas, hizo todo lo posible para que no lo tratemos nunca. Y el día llegó. Sí, llegó en una semana electoral y en un mes anterior a un mes electoral, pero esto es obra pura y exclusiva del oficialismo que puso el tratamiento exactamente en estos días. Tras hacer referencia a doctrina del justicialismo y a las posiciones del justicialismo, remitió a la Constitución del 49 y a las definiciones que en ese texto constitucional se fijó en la época del peronismo acerca de los servicios sociales y asistenciales del Estado, y después aludió a la serie de documentos que recibió de decenas de entidades que están vinculadas con el sector de la discapacidad por distintos temas, en las que él dijo se hace una definición exacta de lo que el gobierno piensa acerca de la discapacidad. Esta fue una parte de la intervención de Salino ayer con este tema. En el día de ayer, como en tantos días previos, recibimos documentos de entidades que entienden mucho de estos temas,
tuvieron la generosidad de facilitarnos lo que fue la respuesta de las organizaciones de la sociedad civil al Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y con notable precisión, este documento dice la mirada de este gobierno sobre este tema y la define impecablemente. Tienen una mirada patologizante, capacitista y discriminatoria. Como soy ignorante en este tema, explico, porque lo busqué. Patologizante quiere decir que interpretan comportamientos normales como síntomas de enfermedad, lo que conduce a una estigmatización innecesaria. Capacitista quiere decir, y acá me valgo de Mauricio Mareño Sampertegui, que define el capacitismo como un conjunto de ideas, creencias, actitudes y prácticas que establece un modo único de entender el cuerpo humano y la relación de este con su entorno, basado en la consideración de que existen determinadas capacidades intrínsecamente más importantes que otras y que a raíz de ellos las personas que las detentan son superiores al resto. El propio término nos da pistas de su significado, ya que refiere al valor que tiene una persona en relación con unas capacidades que le permiten funcionar de una manera concreta y que corresponden a la norma, a lo que se espera que debemos ser o poseer. Es decir, según el capacitismo hay una manera adecuada de funcionar y todo aquello que no se asemeja es devaluado y considerado inferior. También hace referencia a un cuerpo, una imagen normativa que todos debemos poseer y que margina a las personas que no responden a ese canon. Exactamente este es el pensamiento del gobierno y de los funcionarios que atienden mal este tema. Después, Fernando Salino refutó al gobierno en aspectos vinculados a las consideraciones para fundamentar el veto. Entre ellas, ante la exigencia de que se determine con precisión de dónde van a surgir los fondos, Salino recordó que por segundo año consecutivo se está sin presupuesto y que en consecuencia no hay cómo hacer la referencia que el mismo Poder Ejecutivo pide cuando el Poder Ejecutivo se está manejando con la imprecisión de la falta de presupuesto. También habló de la discrecionalidad con que el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, maneja partidas presupuestarias. Y dijo que entre esas partidas presupuestarias, obviamente, al manejarlas discrecionalmente, se pierde sentido a esa precisión que está requiriendo el mismo Poder Ejecutivo en las razones del veto. Esto decía Salino. En el veto se nos pide precisiones, números que tienen que ser concretos, específicos, actuales, suficientes. No tenemos presupuesto. Esto lo repetimos en el tratamiento de cada norma. Es un disparate que el Poder Ejecutivo exija esta precisión cuando no tenemos presupuesto. No hubo presupuesto en 2024, no hay presupuesto en 2025. Es ilusorio pretender esta precisión. Esto lo firma y lo exige el jefe de gabinete, un sensible que se emociona por alguna cosa que le dicen cuando nosotros acumulamos insultos a diestra y siniestra y él representa un gobierno que no se cansa de insultar, pero ante la menor palabra que él considera subida de tono, se vuelve a su casa y nos deja acá escuchando la nada. Y él redistribuye en montones de oportunidades que en función de la brevedad no voy a citar, partidas a discreción. Entonces, muy bien ya fue explicado que existe dinero para esto. También se refirió a otras cuestiones expuestas por el Poder Ejecutivo en los fundamentos del veto a la norma, el veto que fue finalmente rechazado ayer. Y también dijo que y se estaba dirigiendo, le estaba hablando casi personalmente al presidente de la sesión, que era el puntano Bartolomé Abdala, para diciéndole que ustedes, por los de la Libertad Avanza, gritan mucho y tienen que escuchar, tienen que dejar de gritar y escuchar.
y viene una parte interesante del debate. José Martí es como el padre del movimiento literario modernista y escribió un día: yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Después Joséito Fernández en 1929 hizo Guantanamera, que es una canción de amor por el pueblo cubano y de solidaridad mundial con los pobres. Ustedes no entienden lo que es la cultura popular, pero una tucumana, María Paula Godoy, que es monteriza de Monteros, Tucumán, la tomó, la reversionó, y productores de la cultura popular, porque es justo nombrar acá Gelatina, por trabajadores, por creativos, por talentosos, la empezó a divulgar. Yo le iba a decir, como usted es futbolero, si fue a ver Banfield Tigre, y usted sabe que la cantaron, no le dije el subte porque usted no toma subte, pero en el subte también la cantaron y en varios lugares. Igual si no la escuchó, acá una senadora se la cantó. Esta es la cultura popular y está sonando en todos lados y los va a tronar. Sería conveniente que dejen de gritar y empiecen a escuchar, porque además ustedes como senadores del oficialismo tienen una responsabilidad que es hora que empiecen a cumplir, porque nosotros podemos llegar con el mensaje al Ejecutivo, pero primero nos podemos mirar cara a cara con ustedes, si estuvieran en el recinto, y me parece que es hora de que asuman otra actitud, porque esto es lo que está pasando. Los va a tronar esta canción, la cultura popular y cuestiones de este tipo que ustedes no quieren escuchar. Salino, cuando hace mención a Guantanamera y a la creación popular, es la utilización con el ritmo de Guantanamera de críticas a Karina Milei. Y la referencia que hizo a la senadora que le cantó, si Abdala no la había escuchado en la cancha de fútbol ni tampoco en los subtes, la senadora que se lo había cantado era Cristina López, representante de Tierra del Fuego. En los segundos previos a entonar, y ahora la vamos a escuchar, esta versión sobre Guantanamera, utilizando el ritmo de Guantanamera y la entonación de Guantanamera para criticar a Karina, la senadora señalaba esto. Nosotros en esta Cámara tenemos la obligación de rechazar este veto, porque nos votaron para representar y proteger a los más vulnerables, para representar y proteger a los más débiles, y no para destruirlos como lo están haciendo los libertarios y sus cómplices, que desde que asumieron son un gobierno coimero, una banda de chorros, que veta la ley de emergencia en discapacidad, mientras que recortan pensiones, roban con los medicamentos y roban con los anteojos de nuestros abuelos. Mientras una persona con discapacidad cobra 280.000 pesos por mes, un funcionario libertario cobra coimas de 800.000 pesos por mes. La verdad, hay que ser muy miserable, hay que ser cruel, perverso, pero muy corrupto. Hay que ser muy HDP para robarle plata a los discapacitados. Frente a este Congreso hay familias enteras reclamando, padres con sus hijos en sillas de ruedas marchando para que sus hijos puedan seguir con sus terapias. ¿Saben qué están gritando la gente en la calle? Que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para las coimas. ¿Saben qué están cantando la gente en la calle? Alta coimera, Karina es alta coimera. Esa es la senadora Cristina López de Tierra del Fuego. Vuelvo a las expresiones de Salino, el senador por San Luis, en la parte final de su intervención. A nosotros el 10 de julio nos sobraban razones para sancionar esta ley, para que la 27793 fuera ley, y va a ser ley hoy, pero en el